8 de la noche, 53 minutos. Actualizamos la noticia con información urgente que hasta ahora está entregando la Policía de Colombia. La información tiene que ver con la captura de alias Mono Luis, hermano de Iván Mordisco. Recordemos, este cabecilla de las disidencias y uno de los más buscados hasta ahora en el país, precisamente por liderar estas acciones terroristas contra la población civil en el sur del país y también contra la fuerza pública. La información que está entregando hasta ahora la policía es que esta captura se dio en zona rural del municipio del Peñón, puntualmente la vereda Curiche. Esto es en el departamento de Cundinamarca. En las imágenes de quienes nos acompañan en nuestra plataforma digital en YouTube y también en Ditu se ve el momento en el que es capturado y sacado de una vivienda en esta zona rural, una finca, y de acuerdo con la información es hermano de alias Iván Mordisco y principal operador de confianza de este cabecilla de las disidencias, Miguel. Sí, mire, la información que se conoce hasta el momento es que este hombre, alias Mono Luis, tenía una orden de captura de la Fiscalía por el delito de homicidio. Llevaba una trayectoria criminal de por lo menos 11 años. De acuerdo a la información que han venido entregando las autoridades, era el encargado de liderar las actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas para su hermano, alias Iván Mordisco. Además, era también uno de los hombres clave para ejecutar las órdenes de este líder de las disidencias de las FARC. La policía está señalando que alias Mono Luis había salido de la zona de control de su hermano, que se concentra en el suroccidente del país, para actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas. Recordemos que el presidente Gustavo Petro fue quien anunció esta captura en su cuenta de la red social X. Este hombre de las disidencias es el líder del autodenominado Estado Mayor Conjunto Central, sí, que alias Iván Mordisco. Digamos, la manera en cómo se autodenominó esa facción de las disidencias cuando se comienzan a separar en medio también de las disputas con otras disidencias que se tienen, por ejemplo, con las de alias Calarcá en la zona del departamento del Bichada, del Casanare y también en el Meta. Hemos visto en múltiples ocasiones esas disputas. Sin embargo, aquí lo que usted contaba, Miguel, es esta presencia ya en el departamento de Cundinamarca de un enlace clave para las disidencias de Iván Mordisco. Claro, y lo que llama la atención es que salió de la zona en la que generalmente tiene ese accionar este grupo. Recordemos que por alias Iván Mordisco las autoridades están ofreciendo hasta 4.450 millones de pesos de recompensa por su captura. Una de las banderas o una de las principales tareas que se ha propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha sido capturar a alias Iván Mordisco, pero pues en estos 3 años, un poquito más de gobierno, todavía no se ha podido lograr esta captura, a pesar de que es el hombre tal vez más buscado de Colombia en este momento. Esta captura pues es muy importante, como usted lo decía, Valentina, como un golpe, sobre todo un golpe cercano a Iván Mordisco, porque recordemos que generalmente este tipo de delincuentes, cuando se les toca a la familia, por decirlo de alguna manera, es cuando empiezan ya a flaquear, o por lo menos es cuando les tocan un nervio, por decirlo de alguna manera. Sí, y además de eso también lo que mencionaba tiene que ver con las intenciones del desplazamiento de este hombre hacia la zona del departamento de Cundinamarca, salir de esa zona de control, precisamente porque la información que se tiene es que estaría gestionando diferentes reuniones de manera clandestina porque tiene una orden de captura en su contra. Ahí vemos las imágenes del momento en el que es detenido. Este fue el video compartido por el presidente Gustavo Petro. El seguimiento que se hizo a través de cámaras de dron para ubicarlo en esa zona rural, una zona de la parte alta de la montaña, y también luego en el momento de captura. Estamos hablando de que el Peñón es un municipio que está ubicado más o menos a 3 horas de la ciudad de Bogotá. Entonces esta captura es muy importante por varias razones, Miguel. Estamos hablando de un enlace clave de alias Iván Mordisco, hombre de confianza, su hermano, pero también se está hablando de la cercanía a la capital del país, de las reuniones clandestinas que estaría coordinando esto en medio de la expansión que quiere tener este grupo ilegal, y también porque las disidencias de alias Iván Mordisco son los responsables del atentado en la ciudad de Cali, del atentado del que les hablábamos más temprano, de esa grave situación que ocurrió cerca de la base aérea. Entonces son
muy importantes estas capturas y sobre todo la información que esta persona pueda brindar para agilizar las investigaciones de cuál sería ese plan que se tenía por parte de su presencia en un municipio que está ubicado a 3 horas de Bogotá y cuáles serían las intenciones de seguir expandiendo la presencia de las disidencias. Reiteramos, se está confirmando la captura en el departamento de Cundinamarca, en El Peñón, de alias Mono Luis, hermano y principal operador de confianza de Iván Mordisco, en medio también de estos diferentes operativos que se han tenido contra estas disidencias responsables del atentado en la ciudad de Cali que dejó 6 personas muertas. 8 de la noche, 58 minutos. Hablamos de otra información, la otra polémica que sigue teniendo el gobierno nacional, porque habló el abogado de Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, con un asilo en Nicaragua que para varios expertos es un asilo que no tiene todo el sustento, teniendo en cuenta que no hay representada una persecución política y sobre todo porque se está buscando a través de una orden de captura por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Su abogado Iván Cancino está hablando nuevamente y asegura que todavía se faltan más diligencias y está tratando de aclarar la situación. Pablo Arango tiene los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A propósito de la noticia de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, hoy hubo una inspección desde muy temprano por parte de la Procuraduría en la Cancillería para determinar cuáles fueron las acciones que se adelantaron en torno al tema de la protección y a la diplomacia que se dio a Carlos Ramón González. Estamos hablando de Nicaragua. Pero esta tarde, en Noticias Caracol en Vivo, tuvimos la oportunidad de hablar con su abogado de defensores, Iván Cancino. Él dice que no es un prófugo de la justicia, que es un perseguido político. Dice que tiene como demostrar a través del proceso judicial que no cometió delitos y dice además que sí va a responder ante la justicia. Escuchemos parte de la entrevista que dio esta tarde, polémica, en Noticias Caracol en Vivo. ¿A usted como abogado defensor no le recomendó a su cliente que no se fuera del país para que respondiera ante la justicia? Cualquier conversación mía con mi cliente es reserva del secreto profesional. Sí, es que usted vio la declaración del presidente Gustavo Petro que dice no vamos a proteger a nuestros amigotes, decía él, y ordenó la extradición, pero al final esto quedó en veremos precisamente por la decisión de Nicaragua. Claro, cualquier trámite de asilo lo tendrá que explicar si lo considera en algún momento quien lo haya realizado tanto en Nicaragua como en Colombia y el señor Carlos Ramón. Y es que recordemos a los oyentes de Recap de Blue Radio que Carlos Ramón González ya fue imputado por la justicia. En su contra hay una medida de aseguramiento que fue librada por el Tribunal Superior de Bogotá y que no se ha cumplido precisamente porque recibe asilo político en Nicaragua. Una situación que ha generado, por supuesto, polémica en el país.